Buenas tardes, mi nombre es Verónica Peralta y hoy paso por este canal nuevamente para seguirte animando a que sigamos firmes, buscando la presencia cada día de nuestro Dios, porque Dios es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios todopoderoso, que nada está perdido, que todo está ganado en Jesucristo, que cada día los tiempos se van poniendo más y más difíciles, pero Dios nos ha dado la esperanza a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y nunca nos dejará. Dice su escritura en el libro de, dices la palabra en el libro de Lucas. Vamos a ver, te voy a leer esta pequeña porción bíblica. Porque hay que buscar a Dios en estos tiempos, porque todo está cumplido. Cada día estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía, que los días cada día se están acortando más y más. Estamos viendo cómo la maldad va de aumento en aumento, cómo la humanidad, el mundo que no conoce a Dios, ha ido en contra de su ley de Dios. Entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por lo tanto, Yahvé Dios les ha dado un espíritu reprobado, un espíritu un espíritu, dice la escritura, conforme como lo pidieron, así se los está dando, porque los está comparando como los animales irracionales. Cuando Dios nos ha dado la ley, que su palabra es perfecta, su Torah, su instrucción es perfecta. He estado meditando muchas veces, porque muchas veces a nosotros como cristianos muchas veces nos dicen que solamente es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y para mí ha sido de mucha bendición haber escudriñado la escritura en su totalidad, para yo saber también quién es mi Dios, a qué Dios le estoy sirviendo, porque muchas veces la gente que es cristiana ni siquiera conoce a su Dios. Entonces, para mí, yo tengo claro quién es mi Dios y en quién he creído, y por lo tanto, dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Mi Dios se llama Yahvé Sebaot, el poderoso Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El poderoso de Israel es mi Dios, y mi Señor y Salvador es su Hijo unigénito, y su nombre es Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, el Mesías. Y Él nos ha redimido con su sangre preciosa, y nos selló nuestro corazón con el poder de su Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Ahí donde tú estés, yo te animo a que busques, a que escudriñes la palabra, que no te conformes solamente con ir a las predicaciones de los domingos o entre semana, solamente a ir a escuchar el sermón, sino que escudriña la palabra, porque la palabra es verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí: mientras hablaban estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes, soy yo, no teman. ¿Cuándo se les apareció Jesús en medio de ellos? Cuando Jesús después de haber sido crucificado, murió y resucitó al tercer día, y dice aquí que se les apareció a los discípulos. ¿Dónde se les apareció? Cuando ellos estaban a puerta cerrada dentro de ese edificio donde ellos estaban reunidos buscando la presencia de Dios. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Miren, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Como Jesús de Nazaret, el Mesías, imagínense todos ahí reunidos, Simón Pedro, Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé, estaban ahí reunidos los discípulos, y dice que les dijo: ¿por qué se turban? ¿Por qué se turban?
O sea, nunca se esperaron, yo me imagino, que los apóstoles, los apóstoles, pues, porque después de ser sus discípulos, Yahshua los envió como enviados, como apóstoles. Primero fueron discípulos, aprendieron de Jesús, aprendieron la palabra de Dios, ya sabían la palabra de Dios, pero Yahshua vino a instruirlos, cómo instruirlos en su evangelio, en que ellos tenían que ir predicando el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús, que los mismos discípulos Pedro, Pablo, Juan, vieron allá, bueno, porque Pablo después vino, ¿verdad? Después de que se le apareció a él cuando iba rumbo a Damasco. Pero estos discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, ellos caminaron con Yahshua durante su ministerio que estuvo Jesús. Entonces, ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, estuvieron cuando estaba orando Jesús, los caminaron, o sea, lo palparon, también lo tocaron. Y algo que me llama la atención aquí dice, Jesús les dice, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, o sea, tóquenme y véanme, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Yahshua HaMashiach, después de haber sido crucificado, después de haber sido sepultado, al tercer día resucitó. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en el libro de Lucas, que se les apareció a los discípulos en medio de ellos. Entonces ellos se turbaron como diciendo, ¿qué estamos viendo? Un fantasma, que fue lo que primero se les vino en su corazón, en su pensamiento, un espíritu. Entonces Yahshua los vio y dijo, no se turben, soy yo. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, pero véanme, tóquenme, mírenme. O sea, asegúrense, porque no están viendo una aparición, están viendo al mismo Hijo del Hombre, al Hijo del Dios viviente. Entonces dice, al decir esto les mostró las manos y los pies. Les dijo, miren mis manos, y les mostró también sus pies. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Veamos que hasta Jesús de Nazaret les mostró sus manos, sus pies, para que se aseguraran que era Yahshua. Porque quizás si Yahshua hubiera regresado si se les hubiera aparecido y no le hubieran visto quizás las marcas de los pies y así como lo estaban viendo, no lo creían, él les estaba mostrando sus manos y sus pies. Me imagino que en sus manos tenía esas huellas donde estuvieron los clavos, donde le clavaron las manos, donde traspasaron sus manos, sus pies. Quizás todavía a lo mejor tenía rastros de sangre. Imagínate esa sangre preciosa derramada por nosotros, que esos clavos que traspasaron sus manos fue por amor a nosotros, para abrazarnos, para decirnos cuánto nos ama, que se dio su vida por nosotros, sus pies, que él no se cansaba de caminar predicando, diciendo que el reino de Yahvé se había acercado. El reino de Yahvé y su justicia se había acercado a la tierra. Dice aquí, entonces le dieron un pedazo de pescado asado. ¿Qué le dieron a Yahshua? Los discípulos le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo agarró y se lo comió delante de ellos. Vemos que aquí Yahshua HaMashiach tenía un cuerpo. Después de que murió y resucitó, él tenía un cuerpo inmortal. O sea, un cuerpo, después de haber resucitado, él tiene su cuerpo inmortal. Y un cuerpo, ahora sí que un cuerpo inmortal que traspasa todo entendimiento también, porque traspasa las paredes, se puso en medio de los discípulos, se les apareció, allí estaba parado en medio de ellos, les enseñó sus manos, sus pies, que lo tocaran, que lo vieran, o sea, que lo tocaran, que él tenía un cuerpo, o sea, que estaba
o sea, un cuerpo visible, un cuerpo humano, o sea, un cuerpo que era un cuerpo, ¿cómo te lo podría explicar? Supera todo entendimiento, simplemente supera todo entendimiento, que traspase las paredes, que se ponga en medio, que tenga todavía las huellas, las marcas de las clavos, de la marca donde le clavaron los clavos en sus manos, en sus pies, y que comiera, wow, ese cuerpo inmortal que tiene Yahshua HaMashiach, es su promesa, que cuando Él venga, cuando Él regrese, dice su palabra, que dice que resucitaremos. Dice su palabra que aquellos que están dormidos, que aquellos que están, como quien dice, muertos, resucitarán. Y después todos los que hayamos quedado, dice su palabra que seremos arrebatados en el aire, ¿verdad? Entonces aquí dice, Él lo agarró y se lo comió delante de ellos y les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en las alabanzas. Otra vez lo voy a repetir. Y les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley, en la Torá. Moshe, en los profetas y en las alabanzas. En todo se profetizaba que el Mashiach había de venir a la tierra. Isaías claramente lo describe, que dice que herido fue por nuestras rebeliones. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Yahshua les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, Él nos abre el entendimiento. Ya por medio de Yahshua, Yahvé nos abre el entendimiento para que nosotros comprendamos, porque ahora tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo. La promesa, lo que Yahshua dijo, yo lo rogaré a mi Padre para que les envíe a otro en mi nombre, al Consolador, el Espíritu Santo, que les guiará siempre a toda verdad y a toda justicia. Les revelará aún las cosas por venir. Cuando nosotros tenemos a veces un sueño, es el Espíritu Santo que nos está revelando las cosas que están a punto de suceder, ya sea una prueba, algo que esté a punto de suceder en nuestra casa, algo que esté a punto de acontecer en el ámbito espiritual. El Espíritu Santo ahí nos está alertando, porque es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Así está escrito. Y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Nosotros seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, el Mesías, porque Él vive, porque Él murió y resucitó de entre los muertos. Estoy completamente segura que Yahshua HaMashiach vive, porque Él me salvó, Él me perdonó todos mis pecados, me hizo una mujer nueva, me perdonó todo lo malo que hice un día. Y yo estoy segura que Yahshua HaMashiach vino a mi vida, entró en mi corazón, selló mi corazón con su Espíritu Santo y me reconcilió con mi Padre Celestial, Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot es su nombre. Y hoy tengo acceso directo al Padre para adorar a Dios en espíritu y en verdad por medio de Yahshua HaMashiach. Porque Jesucristo vive, también nosotros viviremos. Y Él fue a preparar una morada para que Él, dice su palabra, yo voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Ahora sí que voy y volveré por ustedes. O sea, Yahshua HaMashiach está preparando esa morada para que cuando esa morada esté lista, venga por nosotros. Y hoy te puedes preguntar, ¿ya está lista la morada? Yo me imagino que ya está dando los toques finales nuestro Señor y Salvador, porque Él pronto volverá. Todo pronto volverá. Todo se tiene que cumplir conforme a este libro, que es la palabra de Dios. Y dice, y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento.
¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas, dice Yahshua. Y ustedes les está diciendo a los discípulos, y ustedes son testigos de estas cosas. Miren, fíjense lo que dice aquí, y ustedes son testigos de estas cosas. Cuando a mí me predicaron el evangelio de Yahshua HaMashiach, de Jesús de Nazaret, yo recuerdo que mi vida estaba destrozada, sin fe, sin esperanza, sin ganas de seguir viviendo, una vida totalmente destruida. Pero cuando a mí vino una amiga que me había platicado tiempo atrás que se había convertido a Jesús, que Jesús había entrado a su corazón, que le habían predicado de mi Cristo, dice ella, Dios cambió mi vida, Vero. Dios cambió mi vida, Verónica. Tú necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Y Él hará cosas grandes en tu vida. Y ella se le llenaban sus ojos de lágrimas cuando ella me estaba testificando lo que Jesús había hecho en su vida. Y cuando Jesús viene a tu vida, la persona que te está testificando de Jesucristo, tú le ves un cambio, porque yo a ella la había conocido tiempo atrás. También ella había tenido había tenido varias pruebas en su vida, y yo la había conocido en ese tiempo de sus pruebas en su vida, y cómo la veía caminando como una maleta acá atrás y toda envejecida. Pero cuando ella me dijo un día, Vero, me hablaron de Cristo y lo acepté como mi Señor y Salvador, yo le hice como poca importancia, como dije, oh, ya te hiciste, como quien dice, en mi corazón. Yo pensé, oh, ya te hiciste aleluya. Entonces, después de un tiempo, me la volví a encontrar, que aquella mujer que había estado envejecida y con una maleta aquí, era todo lo contrario. Ahora había rejuvenecido, se le veía un brillo en sus ojos, un gozo en su cara, hasta venía con una blusita blanca, nunca se me olvida, con su blusita blanca, bien sonriente, predicando a Jesucristo. Y en ese momento, cuando yo estaba pasando una prueba tan difícil, Jesús llegó a mi vida, porque ella era esa luz que alumbra al mundo, porque dice que cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos esas lámparas que alumbramos, que la luz no puede quedar debajo de un mueble, sino que alumbramos a donde quiera que vayamos. Y esa palabra se cumplió, porque cuando ella me estaba predicando del evangelio, yo podía ver a Jesús paradito allí, yo lo veía, que Él me abría los brazos, yo no sé, pero yo siento que yo lo vi en visión allí a Jesús paradito, vestido con su túnica blanca. Yo recuerdo que cuando ella hablaba, no era ella, era Jesús que estaba hablando. Entonces, Jesús me abrazó, me perdonó mis pecados, me redimió. Y yo nunca se me olvida ese día, nunca se me olvida cuando Yahshua HaMashiach vino a mi vida. Por eso yo creo que Jesucristo vive. Jesucristo vive. La tumba está vacía. Millones y millones de visitantes de todo el mundo, de todas las naciones, van a Jerusalén y testifican que la tumba está vacía. Dice aquí Jesús, miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Miren, aquí claramente dice, miren, ¿quién dice? Yahshua. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Fíjense aquí cuando dicen, es que Yahshua es Dios, Jesús es Dios. Pero miren, aquí Jesús había muerto y había resucitado al tercer día. Y después de haber aparecido a los apóstoles, Yahshua les está hablando. Aquí les está hablando, miren,
yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Si Yeshua es Dios, ¿cómo está diciendo que Él enviaría la promesa de su Padre? Para aquellos que dicen que Jesús es Dios, aquí Jesús está testificando que Él enviaría la promesa del Padre. De mi Padre, dice Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos que conocer a qué Dios le servimos, quién es Dios y quién es el Hijo, y qué es lo que está buscando Dios de nosotros, adoradores en espíritu y en verdad. Dice aquí, miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Revestidos del poder de lo alto. ¿Qué es el poder de lo alto? El Espíritu Santo. Jesús de Nazaret, Mashiach, Él dijo en el capítulo 16, dice aquí Jesús, en el capítulo 16 del libro de Juan dice aquí, en el capítulo 16 del libro de Juan, versículo 7, Yeshua dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes, y si me voy, se lo enviaré. Cuando ése venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En tu versión dice el Espíritu Santo. Aquí dice el defensor. En otras escrituras, en otras versiones dice el defensor, dice el consolador, dice el Espíritu Santo, el paracletos. Pero aquí dice, en mi versión BIN, dice, cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién vendría? El Espíritu Santo. Dice, cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre. Porque me voy al Padre. Me voy al Padre. Nuevamente aquí Yeshua HaMashiach, ¿a dónde está yendo? Con el Padre, con Papá Yahvé. Y no me verán más. Y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque al príncipe de este mundo lo han juzgado. Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. ¡Wow! Miren nada más, qué hermoso, que cuando nosotros estamos teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo, Jesús nos está hablando, dice aquí, sino que hablará todo lo que oiga y dice, y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Qué hermoso es tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos está revelando las cosas venideras y de todo lo que Jesús quiere hablarnos. Pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, lo que el Espíritu Santo oye del Padre y oye del Hijo. Él viene y nos los anuncia. Dice, y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Dentro de poco ustedes no me verán, pero poco más tarde me verán. Mira, qué hermoso que hoy tenemos al Espíritu Santo. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto, hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Ya vimos que el poder de lo alto es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos están intimidando, cuando nos quieren callar la boca, el Espíritu Santo empieza a dar palabra, 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 porque es una fuente de agua viva, que dice aquí claramente, que dijo Jesús, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, y nos habla las cosas venideras, de todo lo que Él escucha, de todo lo que Él escucha, de Jesús y del Padre. Todo lo que Él escucha, Él viene y nos lo dice, aún las cosas que están a punto de acontecer. Dice aquí, en el 50. Entonces los llevó fuera hasta Betjiní, y alzando sus manos los bendijo, Sucedió que al bendecirlos, se alejó de ellos, y se lo llevaron arriba al cielo. ¿A dónde se llevaron a Yahshua HaMashiach? Al cielo. Y después de haberle hecho reverencia, ellos regresaron a Yaruchalayim con gran gozo. ¿Quiénes regresaron con gran gozo? Los discípulos, que ahora ya no eran discípulos, ahora eran apóstoles, porque ya habían sido comisionados por Yahshua HaMashiach para ir predicando el evangelio, primeramente primeramente comenzando en Jerusalén y después a todas las naciones. Y se pasaban continuamente en el templo bendiciendo a Yahvé. ¿Quién se pasaba en el templo? Los apóstoles, bendiciendo a Yahvé. Y ahí vemos en el libro de Hechos cómo se pasaba a Pedro y Juan, cómo se pasaban en el templo cuando dice que la sombra de Pedro, solamente con la sombra de Pedro dice que eran sanados los enfermos. La sombra de Pedro, la sombra de Juan, eran sanados los enfermos. Vemos cómo estos hombres, a Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Bartolomé, estos hombres fueron unos hombres llenos del poder de Dios, revestidos del poder del Espíritu Santo, que ellos no le temieron a la muerte, que ellos siguieron firmes, que ellos siguieron creyendo en Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel, que Yahvé había cumplido su promesa de redimir a su pueblo, Vemos en el libro de Lucas, que me quedo tan impresionada, porque cuando tú escudriñas la palabra, Dios te da revelación y te da la sabiduría por medio de su precioso Espíritu Santo, porque todo dice que Él nos revela toda la verdad para que no seamos engañados. Dice aquí, en el libro de aquí cómo Dios cumple su promesa. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 29, dice, bueno, voy a leer desde el 24. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26.
En el 6º mes, Yahvé envió al mensajero Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba Miriam. Cuando entró a donde estaba ella, dijo: Shalom, muy favorecida, Yahvé está contigo. Pero ella se turbó por aquellas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Llegó el ángel a la virgen, que se llamaba María. Entonces, ¿por qué virgen? Porque no había conocido varón. Pero ella se turbó por aquellas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Dios, ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahshua. ¿Quién le está diciendo cómo le iba a poner, qué nombre le iba a poner? El ángel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahvé, Dios, le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa, enviando a Yahshua HaMashiach, su Hijo unigénito. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y se le llama Hijo de David porque cuando María estaba comprometida con José, José era de la descendencia del rey David. Por lo tanto se le llama Hijo de David. ¿Por qué? Porque José, como padre se puede decir, como padre adoptivo, mejor vamos a leerlo. Mejor vamos a leerlo. Aquí dice, mira, en el versículo, cuando es así, mejor no me gusta ponerle porque uno se equivoca, a veces uno se equivoca, pero mejor yo quiero hacerlo con la Biblia, que dice aquí la escritura. Capítulo 2 de Lucas, versículo 4. Así que José también subió desde el Galil, de la ciudad de Nazaret a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con Miriam, su esposa, quien estaba encinta. Porque también vemos que este José quería dejar a Miriam porque estaba embarazada, ¿verdad? Nada más porque se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: no temas tomarla por tu esposa, porque lo que tiene en su vientre bendito es de Hijo del Altísimo. Déjame ver aquí el versículo. ¿Y por qué te llevo a estos capítulos bíblicos? Para que creas en Yahshua HaMashiach, que Yahshua HaMashiach es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, que estamos esperando su venida, Y Jesús, Él volverá, porque Él lo prometió, Él volverá. Dice aquí, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Yahshua el Mashiach. Fue así: su madre Miriam estaba desposada con José, pero antes de que se unieran, se halló que ella estaba encinta por obra del Espíritu de Santidad.
José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero mientras él pensaba, ¿quién pensaba José? Pero José pensaba en esto. Pero mientras él pensaba en esto, sucedió que un malach de Yahvé se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam como tu esposa, porque lo que se ha engendrado en ella es por obra del Espíritu de Santidad. Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahvé por medio del profeta diciendo: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Immanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel de Yahvé le había mandado, y la recibió como su esposa, pero no cohabitó con ella hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Yahshua. Entonces vemos por qué se le llama el Hijo de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y como papá tuvo a José, que venía de la tribu de David, de la descendencia de David, de la tribu de Yahudá. La palabra de Dios es perfecta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? El regreso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, que pronto volverá, que pronto volverá. Dice la palabra de Dios que su palabra es espada de doble filo, que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, los tuétanos y discierne lo profundo del corazón y lo profundo del pensamiento. Así es la palabra de Yahvé, más cortante que una espada de doble filo, que nunca regresa, la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre produce el propósito, siempre produce el propósito para lo que ha sido enviada. Entonces déjame decirte que estamos esperando a Jesús de Nazaret el Mashiach, al que murió y resucitó de entre los muertos. Él un día volverá, porque está escrito que Él volverá. Él dijo, cuando Yahshua iba ascendiendo a los cielos, le dijeron los mensajeros, los dos varones que estaban junto de los discípulos, ¿por qué les dijo a esos mensajeros, esos ángeles, le dijeron dice varones, esos varones vestidos de blanco le dijeron a los discípulos, ¿por qué miran hacia arriba? Yahshua, así como ven que Yahshua se va, así vendrá. Así como subió al cielo, va a bajar del cielo. Yahshua volverá. Así que afirmémonos y que nuestra fe crezca, que seguimos a Yahshua HaMashiach, al que murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. La tumba está vacía. Yahshua es el Hijo del Dios viviente, es el Hijo del Dios todopoderoso. Yahvé es su nombre, del poderoso de Israel. Yahshua es hijo de Yahvé, del poderoso de Israel. Así que hay que buscar a Dios. Hoy que tenemos acceso al Padre por medio de Yahshua HaMashiach, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Así que, como siempre digo en cada video, bendito sea siempre Israel y bendita sea siempre, digo siempre así, bendito sea el pueblo de Israel y bendita sea siempre la tierra santa de Jerusalén, y que la paz sea sobre Jerusalén, porque en su paz está nuestra paz. Shalom, shalom. Jesus love you. Jesús te ama. Jesucristo es el Mashiach. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua pronto volverá. Shalom, shalom. Jesus love you.